Hay un jugador en el Mundial 2026 cuya historia de superación es tan extraordinaria que los medios lo han convertido en una de las narrativas inspiracionales del torneo. Criado en condiciones de pobreza extrema, sin padre presente, en un barrio donde el fútbol era literalmente la única alternativa a un futuro sin salida. Y hay una segunda historia, la que los medios no cuentan, sobre cómo las mismas instituciones que se benefician hoy de su talento y de su imagen se aprovecharon de él cuando era joven y vulnerable para quedarse con una parte de lo que le pertenecía. Hoy, en el Mundial sin bombo, contamos las dos historias. Suscríbete, porque la segunda es la que de verdad importa. El fútbol tiene una relación profundamente contradictoria con la pobreza. Por un lado, es el deporte que más frecuentemente ha ofrecido a jóvenes de contextos económicamente desfavorecidos una vía de movilidad social que en otro contexto habría sido inalcanzable. Las historias de jugadores que salieron de la pobreza gracias al fútbol son reales, son numerosas y son genuinamente inspiradoras. Por otro lado, el sistema del fútbol profesional ha explotado de forma sistemática la vulnerabilidad económica de esos mismos jóvenes para capturar, en el momento de mayor debilidad de su posición negociadora, los derechos y los beneficios futuros que su talento generaría con condiciones que jamás habrían aceptado si hubieran tenido acceso a asesoramiento legal y financiero adecuado. Cuando un niño de 14 años, que vive en un barrio pobre, recibe la oferta de contrato de una academia de fútbol profesional, su familia casi nunca tiene los recursos ni el conocimiento para entender completamente lo que ese contrato significa, o para negociar sus términos de forma efectiva. Y las academias lo saben, y en demasiados casos se aprovechan de ello. El jugador del que hablamos hoy fue captado por una academia vinculada a su federación nacional a los 13 años. Su talento era evidente desde los primeros entrenamientos. Los cazatalentos, que lo habían seguido durante meses, sabían perfectamente el potencial que tenían delante. Y la academia, que tenía toda la información y toda la experiencia jurídica del mundo, negó su contrato con la familia de un niño de 13 años que nunca había firmado un contrato en su vida y que estaba deslumbrada por la posibilidad de que su hijo tuviera un futuro profesional en el deporte. Lo que firmaron ese día incluía cláusulas sobre los derechos de formación, sobre la participación de la academia en los futuros ingresos del jugador y sobre los derechos de imagen, que, examinadas por cualquier abogado especialista en derecho deportivo, son desproporcionadamente favorables para la academia hasta el límite de lo que podría considerarse abusivo. El jugador no entendía lo que firmaba, su familia tampoco. No tenían acceso a un abogado porque los abogados cuestan dinero que esa familia no tenía, y la academia, que podría haber facilitado ese asesoramiento independiente, no lo hizo, porque sus intereses estaban claramente en la dirección contraria. Cuando ese jugador fue transferido a su primer club profesional europeo, a los 18 años, la transacción genera una cantidad de dinero significativa de la que la academia de su federación se llevó una parte que, a la luz de los contratos que había firmado cuando era menor de edad, era completamente legal. Pero completamente legal no significa completamente justo. El jugador recibió una fracción de lo que habría recibido si en aquel momento hubiera tenido acceso a asesoramiento jurídico competente e independiente. Los años siguientes de su carrera estuvieron marcados por un esfuerzo sostenido de sus representantes para renegociar o impugnar algunas de las cláusulas de aquellos contratos originales. Esfuerzo que encontró la resistencia activa de la federación, que tenía todo el interés del mundo en mantener las condiciones que tanto le favorecían. Cuando ese jugador fue convocado por primera vez para la selección nacional que representaba a esa misma federación, la ironía de la situación no se le escapó a nadie que conocía la historia completa. El mismo sistema que había explotado su vulnerabilidad cuando era niño, lo necesitaba ahora como símbolo de lo mejor que ese país tenía para ofrecer al mundo. Y él, porque el fútbol y el amor a los colores son más poderosos que cualquier agravio económico, aceptó ponerse esa camiseta. Suscríbete si esta historia te está indignando tanto como nos indigna a nosotros. La historia de este jugador no es excepcional en el fútbol de las regiones del mundo, donde la pobreza y la debilidad institucional crean las condiciones ideales para la explotación de jóvenes talentos.
es una historia que se repite con variaciones en África, en América Latina, en partes de Asia y en los barrios pobres de las propias ciudades europeas, donde las academias de los grandes clubes captan niños que no tienen con qué negociar. El sistema no cambia por varias razones que se refuerzan mutuamente. La primera es que los niños y las familias en situación de vulnerabilidad económica tienen incentivos muy fuertes para aceptar cualquier contrato que ofrezca una posibilidad real de futuro, independientemente de sus condiciones. La segunda es que las academias y las federaciones tienen intereses económicos directos en mantener las condiciones actuales y los recursos para defender esos intereses frente a cualquier intento de reforma. La tercera es que los jugadores que triunfan, que son los que podrían hablar y dar visibilidad al problema, lo hacen generalmente después de haber llegado a una posición en la que revolver el pasado implica riesgos que su carrera actual no necesita. Y los que no triunfan, que son la gran mayoría, desaparecen del radar público sin que nadie los escuche. La historia de este jugador en el Mundial 2026 tiene una dimensión de superación genuina que merece ser celebrada, pero también tiene una dimensión de injusticia sistemática que merece ser conocida y nombrada. No para destruir la alegría del fútbol, ni para convertir cada historia de éxito en una lectura política, sino porque la verdad completa de las historias que el fútbol produce es siempre más rica, más compleja y más reveladoras que la versión simplificada que los medios nos dan. En el Mundial sin Bombo te damos siempre la historia completa. Suscríbete, activa la campana y comparte. Y visita @elbombodelmundial 2026 para el homenaje a Manolo, el del bombo, y el libro Manolo, el del bombo, por 9,95 €.